Quiero saludar a uno de los alcaldes más queridos, más reconocidos, más admirados y la verdad es que usted puede decir todo lo que quiera del doctor Enrique Peñalosa, pero es el hombre que más ha construido y que más ha transformado la capital, la ciudad de Bogotá. Muchas de las obras que tenemos en Bogotá son del doctor Enrique Peñalosa y de su administración. Un hombre que donde ha puesto el ojo, pone la obra. Un gran servidor público y una persona que sigue muy interesada en el país. Doctor Enrique, gracias por darnos unos minutos en el programa. Me enorgullece mucho tenerlo acá. Buen día. Muchísimas gracias, Luis Carlos. Me encanta estar con usted. Siempre lo he respetado y admirado. No obstante, Es mutuo. me ha pegado de tiempo a tiempo. Es verdad, nos hemos pegado de tiempo a tiempo, pero yo creo que la labor periodística es esa, reconocer las buenas cosas como las suyas y observar las que podemos tener opiniones divergentes, la verdad. Muchas gracias, doctor Enrique. Quiero preguntarle primero, ¿alguna opinión sobre esto que está pasando con el ICETEX? Usted que es un académico, usted que le gusta tanto la academia, que ha estado involucrado en estos temas, ¿cómo lo ve? Es que hay que entender en dónde se enmarca este tema del ICETEX. Pues fuera de tener, es una vergüenza tener un ministro de Educación que no tiene ninguna formación para eso, que lo único que hacía era decir groserías en las redes sociales y demás. Pero eso es típico de la gente que tiene Petro en su equipo. Pero ¿dónde se enmarca este tema del ICETEX? ¿Por qué es que le molesta el ICETEX al gobierno Petro? Es bueno que los ciudadanos entiendan. Porque Petro es un izquierdista 1960. ¿Y qué es la izquierda? La izquierda anticuada, ese comunismo que fracasó, ese comunismo que hubo en Rusia y fracasó y por eso lo acabaron. Ese comunismo que hubo en Alemania y fracasó y por eso lo acabaron. Ese comunismo que hubo en China y fracasó y por eso lo acabaron. Pero a los izquierdistas que siguen creyendo, pues es que Petro cuando fue a Berlín dijo que qué tristeza que se hubiera acabado el comunismo y en su libro dice eso, que qué tristeza que será una derrota para la clase trabajadora. Es capaz de ir a Berlín a decir que qué tristeza que se haya caído el muro de Berlín, porque eso es una derrota para la clase trabajadora. Entonces es estas personas que piensan que es malo que haya inversión privada, que no es bueno que haya inversión privada, eso no le gusta que haya empresas privadas y que ganen dinero en las empresas privadas, aunque se ha probado de todas las maneras que los países que progresan son los países donde hay inversión privada, ¿no? Entonces, pero lo que más le molesta a Petro es los temas de entidades privadas que de una u otra manera prestan servicios públicos. Entonces, por eso es que cuando estuvo en la alcaldía de Bogotá trató de estatizar las basuras, la recolección de basuras, que fue un desastre, hizo toda clase de horrores, tocó botar la mitad de unos camiones que importó a la Caneca, es decir, trató de estatizar, no lo pudo hacer, tocó volver a llamar a los privados para que recogieran la mitad de las basuras de la ciudad, en fin, la ciudad tuvo que pagar multas de más de 100.000 millones de pesos. Pero ¿por qué lo hizo? Porque es que a él enferma que haya privados, empresas privadas y sobre todo empresas privadas prestando servicios que él considera que deben ser públicos. Por eso es que ha acabado el de Colombia, que tenía un sistema ejemplar de salud a nivel internacional, pues no era perfecto, pero es que ningún sistema de salud es perfecto, y ha estado desbaratando el sistema de salud, las EPS, acabándolas, como decía usted hace un rato, el famoso chuchuchu, que él no necesitaba reforma ni de ley, porque él podía acabarlas sin necesidad de ley. Pero ¿por qué? Porque a él enferma que haya unos privados que estén involucrados en la prestación de un servicio público. A él no le importa que los privados pueden hacerlo mejor, a menor costo, etcétera. Eso no le preocupa. Y de nuevo, entonces, ¿qué es lo que pasa con el ICETEX? Que el Ujú. ICETEX, que aunque, y lo ha demostrado recientemente, incluso Juan Daniel Oviedo mostraba como más de 1.200.000 de los beneficiarios del ICETEX actuales eran jóvenes de estratos 1, 2 y algunos 3. A él lo que le preocupa es que esto le sirva a las universidades privadas. Entonces a él eso no le molesta, le perturba. Entonces es increíble que en todas partes del mundo donde la universidad privada puede convivir con la pública y que haya una buena emulación constructiva y demás, ellos entonces no les gusta que haya nada que pueda de alguna manera
Mm. favorecer a la universidad privada y por eso es que están acabando con esto de ICETEX, que obviamente lo que va a dejar es a cientos de miles de jóvenes sin poder tener educación superior, porque obviamente no hay suficientes cupos en la educación pública. Eh, Doctor Enrique, y esto del ICETEX golpea principalmente a una población muy importante en términos políticos, que es la población joven. Yo no entiendo y quisiera eh, rascar su cerebro para que me ayude a encontrar una respuesta. ¿Por qué los jóvenes apoyaron tanto a Gustavo Petro cuando todos sabíamos que esta iba a ser el tipo de administración que iba a tener? Realmente son decisiones emocionales. Es que a mí me sorprende que Petro, que dice toda clase de tonterías todos los días, mentiras todos los días, está bien porque él tiene sus problemas. Y es así, pero lo que es increíble es que haya como 35, 40% de los colombianos que todavía les parezca que lo apoyan. Entonces uno dice, cuando obviamente no hace nada, no hace obras, pero a los jóvenes, ya que hablamos de los jóvenes, recordemos que es que están yéndose cientos de miles, según las cifras de la Cancillería, hoy están emigrando más de 1.000 colombianos diarios, incluyendo sábados y domingos. Esto significa más de 365.000 colombianos al año se están yendo a vivir a otra parte. En el año, en el 2022 y 23, entre esos 2 años se fueron más de 2 millones más de 1 millón de colombianos, es decir, más del 2% de la población. Y la mayoría de estos son jóvenes, jóvenes que dejan su país que aman, dejan a sus amigos, dejan a su familia. Muchas personas incluso se van corriendo riesgos enormes ilegalmente a través de la selva a pasar el famoso muro en Estados Unidos. Pero independientemente de eso, ¿por qué se va la gente? ¿Por qué se van? Se van es porque quieren tener más ingresos, mejores ingresos, quieren tener mejores empleos. ¿Y a dónde se van? ¿Se van a Cuba? ¿Se van a los países comunistas? ¿Se van a Corea del Norte? No, se van es a los países capitalistas, se quieren ir es a Estados Unidos, si quieren ir es a España. Si quieres Inglaterra, Inglaterra acaba de pues, de ponerle visa a Colombia, con el presidente Duque se logró que le quitaran la visa a los colombianos y con Petro le volvieron a poner visa a los colombianos porque eran tantos los colombianos que estaban yéndose ilegalmente como fuera a pedir asilo. ¿Por qué quieren irse a Inglaterra? Pues porque allá ganan más. Los que se van son gente pila, no son vagos, ni son ladrones, ni no, son gente que está dispuesta a trabajar. Lo que quiere es trabajar 80 horas a la semana si fuera posible. Ellos no quieren subsidios, los que se van no quieren que les den subsidios ni que les hablen paja de izquierdista. Los que se van quieren es trabajar. Entonces, ¿por qué se van? Pues se van porque quieren trabajar. Entonces, esto de nuevo volvemos al tema con los jóvenes. Es increíble que los jóvenes no se den cuenta lo que ya está requete inventado en el mundo. Eso habla de lo mala que es la educación pública en Colombia, porque no solo tenemos resultados pésimos en matemáticas y en ciencias, sino que claramente los jóvenes no leen y no se entera de lo que pasa en el mundo, y entonces por eso es que votan por un personaje como este Petro, que ha hecho un Mm. daño infinito, no hace obras, no Mm. hace cosas que ahuyenta al sector privado, la inversión privada está en caída. Algo que tenemos que entender es que lo único que hace que una sociedad se vuelva más rica es la inversión privada. No existe ninguna otra manera. Y la inversión privada en un tractor hace que la gente pues produzca mucho más con un tractor que lo que produce con un asadón. O en un bulldozer, pues que produzca mucho más que lo que produce con un pico y pala. O en una maquinaria industrial. Pero los empresarios, los industriales quieren invertir en Colombia. Entonces, volvemos a lo mismo. Los jóvenes, este tema del ICETEX es solamente un reflejo. ¿Y a quiénes afecta esto del ICETEX? A jóvenes de menores recursos, Claro, obviamente. claro. Y tremenda reflexión la que hace usted. Cuando lo escucho, y lo decíamos al principio, doctor Peñalosa, usted es uno de esos administradores públicos que ha hecho obras por montón y que lo pone en la otra esquina de lo que es esta administración, una administración que no ejecuta, que sus niveles de ejecución son muy bajos, son perversos. Eh,
¿Cuál es la fórmula para poder ejecutar, para poder hacer obras? ¿Qué hizo usted? ¿Qué se puede hacer desde el Estado para moverlo como lo hizo usted? Bueno, ese es un buen punto, porque es que Petro fue alcalde de Bogotá y yo fui alcalde de Bogotá. Comparemos. A mí me encantaría, yo sueño con que hubiera, digamos, un examen, a ver, que fuéramos a un debate, a ver siquiera si él conoce Bogotá. Él ni siquiera conoce Bogotá. Él no sabe dónde están los barrios, él no sabe, no conoce, no hizo ninguna obra importante por ninguna parte, ¿no? Mientras que nosotros hicimos en mis alcaldías 70 colegios, 67 colegios espectaculares. Yo hice los centros Felicidad, como, con piscinas olímpicas, con gimnasios, como los que hay en San Cristóbal, que hicimos en San Cristóbal, en El Tunal, en Fontanar del Río Insúa, en El Rincón, en Cometas. eh, las bibliotecas de Bogotá que hicimos, la Biblioteca Barco, la Biblioteca Tunal, la Biblioteca Tintal, hicimos obras por todos lados, colegios, pero no solo eso, Transmilenio, lo que me siento muy orgulloso, que hace posible que la gente pueda trabajar mucho más lejos de su casa de lo que podía trabajar, hacer de otra manera. Es que eso sí es hacer algo concreto que construye igualdad. Es que además, yo le digo, Luis Carlos, no solamente hicimos obras, sino que construimos igualdad, no igualdad de carreta. Transmilenio es igualdad. Transmilenio lo que hace es quitarle espacio al carro privado para dárselo al transporte público. Por primera vez cuando hicimos Transmilenio, la gente en transporte público comenzó a ir mucho más rápido que los que iban en un carro privado. Eso sí es construir igualdad. Cuando el carro de 500 millones de pesos está en el trancón y no se mueve y pasa un niño por la ventana, el niño del bus le puede hacer así al del carro de 500 millones de pesos. Eso sí es igualdad. Construimos las ciclorrutas. Hasta la palabra ciclorruta la inventamos, porque eso no existía prácticamente en el mundo, solo había en Holanda, Dinamarca y demás, pero ahora están de moda en el mundo las ciclorrutas. ¿Pero por qué? De nuevo, porque la ciclorruta, además de proteger al ciclista, muestra que un ciclista en una bicicleta de 100.000 o 200.000 pesos es igual de importante que en un carro de 200 millones de pesos. Eso sí es construir igualdad, haber hecho las redes ciclorrutas, haber hecho las bibliotecas, haber hecho los centros Felicidad. Entonces, eh, obras que mejor, pero en los barrios populares, en legalizaciones. Yo legalicé 5 veces más barrios informales que el siguiente alcalde que más legalizó. Y llevamos obviamente alcantarillados, acueductos, colegios, parques. Hicimos en la pasada alcaldía más de 1.500 parques, más de 170 canchas de fútbol en pasto sintético iluminadas. Y los jóvenes lo conocen por todas las ciclorrutas. A mí me da risa que algunos jóvenes antipeñalosistas en la ciclorruta pasan y me insultan, cuando casi que son lo que yo me inventé. Ellos están haciendo exactamente lo que yo había soñado. Entonces, las sociedades progresan es con obras. Incluso tomamos decisiones tan radicales como expropiar, pagando, expropiar las canchas de polo y de equitación del club más exclusivo de Colombia, del Country Club. La izquierda nunca hizo nada como eso. Eso sí es construir igualdad para hacer un parque, ¿no? Entonces, la sociedad lo que tenemos que entender, lo que tenemos que entender es que, más aún el metro que se está haciendo lo contratamos nosotros. Ese metro que se está haciendo es contratado por la alcaldía Enrique Peñalosa. Ese metro lo contratamos nosotros y se está haciendo. No es bla, bla, bla como Petro. No, el bla, 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 que el metro subterráneo, que no sé qué, no. El metro que se está haciendo lo contratamos nosotros. Entonces, colegios, bibliotecas, ¿no? Vías por todos lados. Yo tengo como una retumba, pero bueno. Sí, no Eh, se preocupe, lo acabamos de arreglar, sí, señor. entonces, eh, la pregunta es, ¿en qué país vivimos? ¿Cómo queremos vivir? ¿Cómo queremos para que haya progreso? Porque obviamente lo que yo digo, el gobierno tiene que hacer su parte, pero lo que es crítico es que la empresa privada venga, ¿no? Porque México tiene, más aún aquí entonces ahora se puso de moda este falso ambientalismo. Falso ambientalismo. Entonces, miren lo que pasó. Por ejemplo, Petro a cada rato anda diciendo, se siente muy orgulloso de que bloqueó la construcción de vivienda en el norte de Bogotá, que es que porque eso era malo para yo no sé qué, se inventaron ahí un cuento de que en el norte de Bogotá no hacer vivienda. ¿Qué es lo que hizo Petro? Y las cifras lo muestran.
expulsó a cientos de miles de familias que hubieran querido vivir en Bogotá, porque en Bogotá posiblemente habrían encontrado más colegios, mejores colegios que en Soacha, más hospitales, más parques, etcétera. Los expulsó a Soacha, a Funza, a otros municipios. Pues muchos querrán vivir en Soacha y en Funza, pero muchos que hubieran querido vivir en Bogotá, no, porque Petro lo que hizo fue incrementar. Mire, mis dos alcaldías Sí. hicimos proyectos de vivienda para 500.000 personas, más que una Manizales. Hicimos los proyectos de Metrovivienda Recreo, Wow. Metrovivienda Porvenir y Lagos de Torca. Casi 500, pero súper proyectos, no solamente vivienda, sino vivienda con aceras amplias, con vías, con parques, con colegios. Entonces, ¿Petro qué hizo en vivienda? Nada, bloquear la construcción. Ahora bien, ¿dónde queda la casa de Petro? ¿Será que queda en el centro de Bogotá? No, él sí puede vivir al norte, eso sí, no, ocupando terrenos agrícolas. Él tiene una casa enorme de lujo en Santa Ana de Chía, mucho más al norte que lo que él bloqueó, ¿no es cierto? Entonces, él sí puede vivir, los señores de ingresos altos como él sí pueden vivir al norte, pero los otros les prohíbe y no quiere hacer proyectos de vivienda en el norte de Bogotá, digamos, en el proyecto de Lagos de Sí. Torca, al norte de Bogotá, donde supuestamente viven ciudadanos de mayores ingresos, un proyecto que hicimos para más de 400.000 personas, de las cuales, como 130.000 viviendas, de Claro. las cuales casi la mitad, más del 40% son vivienda de interés social y prioritario, al norte de Bogotá. Doctor Peñalosa, y el diagnóstico que usted hace es un diagnóstico clarísimo de la situación que actualmente tenemos en el país. Em, ¿Hacia dónde vamos? Usted cuando ve las dinámicas de la política en Colombia, de lo cual también es experto, ¿hacia dónde cree que vamos a ir ahora? Bueno, lo que tenemos es que cambiar el gobierno del 26, tan sencillo como eso, y no ir a dejar que de ninguna manera se inventen alguna manera de prolongar el periodo Petro, porque es que por todos lados la situación se ha deteriorado. Petro ayer estaba muy orgulloso de que se habían capturado un cargamento enorme de cocaína en el mar. Bienvenido, felicito a nuestras Fuerzas Armadas por eso. Pero lo que no dicen es que todos los estudios muestran que el aumento había sido un aumento gigantesco en la producción de cocaína. ¿Qué significa aumento gigantesco? Más grupos armados de matones, grupos armados ilegales, más destrucción de selva amazónica. Entonces, eh, nosotros tenemos que ir hacia una situación en donde haya un control del estado del territorio, donde haya seguridad. Si la política, digamos, yo no voy a entrar aquí a hacer análisis políticos, no soy bueno para eso, pero lo que sí es cierto es que hay que cambiar al Petro y al petrismo a todo lo que se le parezca, pero que no vayamos a caer en Claudia López, que es muy parecida en muchos sentidos. Eh, lo que nosotros tenemos que hacer es lograr que haya inversión privada. Miremos aquí las mentiras ambientalistas que nos están dejando en la pobreza a los colombianos. Por ejemplo, Petro bloquea la exploración de petróleo. Entonces, miremos, ¿quiénes producen petróleo en el mundo? El principal productor de petróleo del mundo son los Estados Unidos, ¿no? Y entonces, eso sí es, los Estados Unidos producen petróleo con fracking, ¿no? Los canadienses, ¿quién dice que no se cuida el medio ambiente en Estados Unidos o en Canadá, en Australia, en Rusia? Rusia es el segundo productor de petróleo del mundo. Rusia. Noruega, ¿quién dice que en Noruega no hay una protección ambiental? ¿No? Y en Noruega en este momento están haciendo exploración en más de 200 sitios en el Ártico. En Brasil, un presidente de izquierda incluso, pero una izquierda seria como Lula, está haciendo exploración y la meta de Brasil, nos dice Lula, es convertir a Brasil en el tercer productor de petróleo del mundo en 10 años, ¿no? Entonces, Brasil Mm, tiene minería en la selva. En la selva de Brasilera hay una de las empresas más gigantescas del mundo, la compañía del la compañía Vale de Río 12, productora de ujú. hierro del mundo, en el Amazonas, ¿no? Entonces, en el mundo entero progresan los países porque hacen inversiones. Aquí, por ejemplo, entonces decimos, las minas, la producción de minas está prohibida, la mina de Cajamarca bloqueada, las minas de Santurbán, además dicen Santurbán, los proyectos mineros de Santurbán son a 2.500 y 2.300 metros, no es en el páramo, ¿no? Pero entonces la minería ilegal sí prolifera. Yo estuve en el Chocó hace unas semanas
donde obviamente todo está prohibido, ya no se puede hacer nada legal, ninguna minería seria, pero hay miles. Y como el precio del oro está muy alto, está, en el momento yo cuando mi hotel quedaba mirando al aeropuerto, y en un momento dado por la Sí. mañana cuando vi había 3 helicópteros en el aeropuerto de Quibdó. ¿Por qué? Porque esos helicópteros lo que hacen es ir a recoger el oro de todas las minas legales y sobre todo ilegales por todo el Chocó, Ajá. ¿no? Entonces, como no, la minería legal no se permite por los falsos ambientalismos, ¿no? Entonces, el cobre, si hay algo que se necesita para sustituir a los combustibles fósiles por combustibles limpios, energía eléctrica, es cobre, porque el cobre es lo que se usa para Por la supuesto. generación eléctrica y demás. Y Claro. entonces resulta que hay pocos países. Chile, por ejemplo, Chile es un país que hoy tiene un ingreso per cápita que es como casi más de 3 veces el colombiano. Es decir, Chile hoy está más cerca de Italia que de Colombia. Es decir, Chile es un país casi desarrollado. Entonces, ¿qué significa eso de tener un ingreso per cápita más alto para que los oyentes tengamos claro? Básicamente que una persona haciendo el mismo trabajo en Chile gana 3 veces más que en Colombia. Tan sencillo como eso. Y obviamente vive tres Tal veces cual. mejor, ¿no? Y Tal cual. Chile, Tal cual. y Chile es el principal productor de cobre del mundo, ¿no? Chile Mm. produce 21.000 millones de dólares de cobre al año. Aquí Colombia tiene los mayores potenciales de producción de cobre a nivel internacional y no dejan hacer las minas Increíble. de Petro, ¿no? Por ejemplo, está la mina de Quebradona, una mina que está lista en Antioquia, en Jericó, Antioquia, que incluso ni siquiera es una mina en superficie, es una mina subterránea. Y entonces no se deja hacer esa producción que le produciría solo en impuestos al gobierno colombiano como 190 millones de dólares al año para poder mejorar la Imagínese. vida de los ciudadanos y está bloqueada. Entonces, nosotros lo que volvamos al 26. Nosotros tenemos, por ejemplo, el Chocó. Yo estoy en el Chocó hace un mes. Quibdó. Quibdó queda en línea recta a 80 kilómetros del mar. Bueno, a 80 Ujú. kilómetros del mar. Y la mitad de la población de Quibdó no conoce el mar, porque no hay carretera, porque no dejamos hacer la carretera, que porque daña la selva y demás. No, por favor, se puede hacer la carretera y proteger la selva, por supuesto, pero no puede ser mantener a los chocuanos en la prehistoria, en la miseria, porque allá, por ejemplo, el mejor puerto que podría haber en Colombia se podría hacer en Tribugá, ¿no? O por lo menos en Cupica, y no, no sé, acaban de inaugurar uno de los puertos más grandes, un puerto espectacular en Perú, un puerto Perú. gigantesco que hicieron con los chinos Perú. en Así Perú, es. cerca de Lima. No me acuerdo ahorita el nombre. Callao. No, 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 no es Callao. Callao. No, no, Callao es el puerto Chit. tradicional de Lima, pero el nuevo que acaban de inaugurar tiene un nombre, no me acuerdo. Pero Sí, acaban de sí. inaugurar un Es puerto enorme, gigante, enorme. enorme. Y nosotros, en cambio, en Buenaventura, ni siquiera podemos hacer el canal de acceso a Buenaventura, porque tenemos la carreta que es que unas consultas previas que dicen que no se puede, toca hacer consulta previa hasta para hacer el dragado, para mejorar el acceso de buques más grandes al puerto de Buenaventura. Entonces, vamos a mantener al Pacífico en la miseria, hablando carreta, hablando paja falsamente ambiental. Obviamente, ni hablar de la carretera a Panamá. En ninguna parte del mundo existe algo Sí. de que nosotros, digamos, imagínese la cantidad de riqueza y de empleo que podría haber si pudiéramos conectar a Colombia con Panamá. Panamá hoy tiene casi 3 veces el ingreso per cápita de Colombia. Podríamos vender de todo en América Central, vender toda clase de cosas, pero no, no se puede hacer la carretera a Panamá, no se puede hacer la carretera, como digo, 80 kilómetros. Es que es vergonzoso que en Quibdó no, la mitad de la población no conozca el mar, estando a 80 kilómetros del mar. Es decir, es como la distancia que hay de Bogotá a Zipaquirá, más o menos del centro de Bogotá a Zipaquirá, un poquito más, Sí. ¿no? Doctor Enrique, se llama, aquí me están diciendo nuestros televidentes, me corrigen a mí, Chancay. Chancay, tienen toda la razón. Chancay. Son nuestros televidentes. Un puerto Mire, gigantesco que es acaban de hacer en Perú, pero eso gigantesco. que quiero decir es, progresa, por todos lados hay progreso, y nosotros aquí en un pantano de carreta. Estoy viendo muchos de los comentarios que nos hacen a esta hora. Eh, y solo flores para usted, ¿ah? Gran administrador, nostalgia, líder, ejecutor. No sabíamos lo que teníamos hasta que lo perdimos, ¿no? Yo creo que eso es un sentimiento mucho de muchos bogotanos, me incluyo, cuando
cuando usted no está en la ciudad? Pues ¿Cuál muchas va a ser gracias, su futuro? Luis Carlos. ¿Qué tiene pensado? ¿Qué está Mire, pensando? solo para seguir, mira, ahorita hablamos de eso, le agradezco mucho y terminamos, pero solamente el tema del acueducto en Bogotá, por ejemplo. Es absurdo. Sí. Resulta que Bogotá, en estos aguaceros, se inunda Bogotá de los sitios donde más pluviosidad hay a nivel mundial, en estos sectores, y no hacemos el proyecto de Chingaza 2, que porque se inundan unos frailejones, ¿no? Es completamente ridículo. Digamos, nosotros tenemos que, hay que hacer el embalse de Chingaza 2 que es necesario hacer un embalse como de 600 hectáreas, pero en Colombia hay como casi 2 millones de hectáreas de páramo. Entonces, allí hay muchas de esas hectáreas en donde hay cultivos y ganado. Entonces, lo que se puede hacer para compensar el embalse que se hace en Chingaza, pues se compran 600 hectáreas en otra parte donde haya cultivos, o no 600, 1000, 2000, 3000, 5000 hectáreas, y allá se siembran frailejones, pero no puede correrse el riesgo de que Bogotá, una ciudad que le da el agua, el acueducto de Bogotá que le da agua a 20% de los colombianos, uno de cada cinco colombianos recibe el agua del acueducto Wow. de Bogotá, ¿no? En ninguna Wow. parte del mundo no va y le dicen que es que es racionamiento de agua. Yo estaba trabajando ahorita en Arabia Saudita, por ejemplo, en el desierto, y a nadie, en ninguna parte le dicen uno que ahorre el agua. Entonces, Bogotá, más aquí todo el mundo ahorra el agua en Bogotá, porque el agua de Bogotá es de las más caras del mundo. El agua en los estratos altos en Bogotá cuesta casi el doble que Nueva York, ¿no? Wow. Entonces, aquí en Bogotá nadie desperdicia agua porque es muy cara. Entonces, pero claramente hay que hacer obras para que haya progreso. ¿Por qué no está el Chingaza 2? Porque en la alcaldía Petro pararon el proyecto, nosotros lo reactivamos, en fin, es una historia larga, pero ahora hay que hacerlo. No podemos seguir con estos cuentos y que no dejan hacer, en fin. Pero bueno, ¿qué voy a hacer yo? Mira, a mí lo que me interesa es que el país salga adelante. Yo estoy enamorado del país. Lo que tenemos que hacer, Sí. aquí hay una cantidad de candidatos buenos para la presidencia, pero gente que sea ejecutiva y lo que tenemos es que tener los mejores técnicos en los cargos del gobierno, no un poco Ujú. de ideólogos. Entonces, ¿por qué yo hago obras? ¿Por qué yo hago obras y logro hacer unos gobiernos que yo creo que transforman la vida de la gente? Pues porque llevo una gente que es mucho mejor que yo y hacemos un equipo y nos ayudamos los unos a los otros. Y entonces lo hacemos con amor y con una integridad absoluta, absoluta, cero corrupción, cero pasión, trabajo 25 horas al día y producimos resultados porque hay trabajo de equipo, gente buena. Y eso es lo que hay que hacer. Cualquiera que llegue a la presidencia tiene que llevar. Aquí en Colombia, gracias a Dios, tenemos una gente buenísima. Y hay gente, obviamente, vamos a ir al tema de la salud, pues obviamente alguna idea uno tiene, pero obviamente hay unos expertos. Entonces los expertos, los que saben de eso, son los que tienen que manejar eso. Y los expertos que saben de eso son los que tienen que manejar el tema de la educación. Y así, y obviamente la seguridad. No hay una vida civilizada en el planeta sin seguridad, ni hay inversión. No podemos seguir tolerando la extorsión generalizada, un poco de vagos. ¿Quiénes son los criminales en Colombia? ¿Quiénes son los criminales? ¿Es gente pobre? No, no hay ningún estudio que muestre que los criminales vienen de los hogares más pobres, ni mucho menos. No, son gente que eran unos vagos, que no iban ni a estudiar, que ni a unos matones, que iban más bien a robarle a los demás, a amargarle la vida a los demás, haciendo cosas ilegales, extorsionándolos, robándolos, atracándolos. Entonces hay que llevarlos a la cárcel, hay que fortalecer la policía, el ejército, las cárceles, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? No es que vamos a hacer nada excepcional en cuanto a seguridad, vamos a hacer lo mismo que se hace en cualquier país civilizado del planeta. En ningún país civilizado del planeta se tolera que haya grupos ilegales controlando áreas extensas de su territorio, ¿no? Entonces, hay gente buena, digamos, yo diría que Sí. hay que aliarnos todos los que tengan algún potencial político. Sí. Por ejemplo, David Luna, Sí. Miguel Uribe, Aníbal Gaviria, Juan Carlos Echeverry, Juan Daniel Oviedo, em, eh, Paloma, Valencia, gente, Mauricio Cárdenas, Simón Gaviria, en fin, lo que se necesita es que haya gente seria, estudiosa, con carácter, ¿no? Y con capacidad gerencial, porque este país es una belleza. Yo soy un enamorado de Colombia, un enamorado así infinito. Este es un país
mire, como le digo, ahí volviendo a decir, ¿verdad? Como le digo, yo ahora que estaba, y hay países, a mí, mire, a mí me duelen ciertas cosas. Cuando yo estaba en la universidad, Corea era más pobre que Colombia, Sí, ¿no? Y ahora, pues, es casi imposible que en una casa colombiana no haya un producto coreano hecho en Corea, Samsung o LG o alguna cosa. Eh, Después, Colombia era todavía hasta hace 20 años, Colombia era más rica que China. Muy mire hoy dónde nos dejó China, ¿no? mm, Eh, ¿Y cómo es que progresaron Corea o China? ¿Por qué nos dejaron lejos atrás? ¿Cómo es que lograron volverse ricos? Es que eso ya está inventado, no tenemos que hacerlo. Seguridad, apoyo a la inversión privada, ¿no? Eh, Control pleno del territorio. Mire, yo ahora le cuento. mm, También estuve trabajando, por ejemplo, en un país mucho más pobre que Colombia, que es Etiopía, en Addis Ababa y demás. Y es impresionante cómo va progresando Etiopía. Yo digo, ¿será que nos va a pasar eso también? ¿Será que así como vi en mi vida, vi que primero Corea por allá atrás y luego nos deja regados, luego China por allá atrás y luego nos deja regados? Pero no solo eso, miremos aquí a los países de al lado. Colombia era más rico que Costa Rica, era más rico y hoy Costa Rica tiene el doble el ingreso per cápita que Colombia, República Dominicana tiene el doble el ingreso per cápita que Colombia, Panamá ya mm. tiene casi el triple que el ingreso per cápita que Colombia. Estamos quedando atrás, ¿por qué? Porque estamos dedicados a hablar paja, paja izquierdista desgastada, obsoleta, que ya en ninguna parte del mundo ha funcionado. Entonces, los jóvenes aterricemos. Es posible progresar. Los colombianos son pilos, son inteligentísimos. Tenemos un país bellísimo. Somos trabajadores, somos gente berraca. Pero no es hablando paja y inventándonos un montón de trabas. Por ejemplo, aquí podemos tener un desarrollo minero que le puede dar una cantidad de recursos al gobierno, al Estado, a Colombia y toda clase de proyectos de inversión que están llegando a México, por ejemplo. Nosotros resulta que en la costa Caribe colombiana, estamos más cerca del noreste de los Estados Unidos que México. Podríamos Cierto, tener toda clase de fábricas y de productos, proyectos de exportación, zonas francas, etcétera, en esa zona, para atraer empresas gigantescas de todo el mundo para exportarle a los Estados Unidos. Entonces, nosotros tenemos todo el potencial y aquí tenemos gente buena. Y felizmente tenemos un poco de políticos buenos, muchos políticos buenos. Eso no, eso es escaso, pero tenemos muchos malos también. Entonces, hay que escoger bien. Doctor Enrique, quiero agradecerle por su tiempo, pero quiero decirle algo. Cuando lo oigo, así en extensión, sin las limitantes que uno tiene en otros medios de Sí, comunicación, qué delicia, es una eh, maravilla poder... siento, siento que estamos ante una persona sabia, muy sabia, como usted, con un montón de experiencias, con un montón de años, con un montón de victorias, con un montón de derrotas, que ha aprendido mucho y que vale la pena seguir teniéndolo muy cerca y siguiendo escuchándolo para poder entender, aplicar y aprender de su sabiduría. Doctor Peñalosa, gracias. Le agradezco mucho por darnos unos minutos esta mañana. Me encanta estar aquí en su programa, Luis Carlos, porque como le digo, mi admiración, mi respeto y mi agradecimiento por todo lo que ha hecho por sacar a nuestro país adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Peñalosa. Un abrazo para usted y para su familia. Son las 7:41. El doctor Enrique Peñalosa, 7:41.